es negativo. Y esta presión se da a nivel de los alveolos. Entonces hablamos de una presión intraalveolar. Una presión intraalveolar negativa durante la inspiración. ¿Qué significa esto? Bueno, recordarles, no significa que tengamos un signo de negativo delante de un número, sino que esa presión negativa nos habla de que la presión durante la inspiración es menor a la presión atmosférica, entonces es menor a 760 milímetros de mercurio. ¿Esto para qué? Para que el aire pueda ingresar, porque acuérdense que esto va a ir siempre de mayor a menor, de mayor concentración de oxígeno a donde hay menor concentración de oxígeno. Entonces, para que pueda haber un buen flujo de aire durante la inspiración, tiene que ser esta presión menor. Y en el caso de la expiración, la presión intraalveolar es positiva. Es positiva significa que para poder eliminar el aire que contiene el CO2, entonces aquí la presión debe ser positiva, que significa que es mayor a 760 milímetros de mercurio. ¿Esto para qué? Para que el aire pueda fluir de donde hay mayor a menor presión durante la expiración. ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. Y aquí les hablo de presión intraalveolar porque tenemos otra presión, que es la presión intratorácica. La presión intratorácica nos habla de esa presión que ocurre a nivel de la caja torácica propiamente dicha, en la cual, en esa presión intratorácica, en inspiración y en expiración, siempre esa presión va a ser negativa. A diferencia de la presión intraalveolar, en inspiración es negativa y en expiración es positiva. En este caso, siempre va a ser negativa en la intratorácica. Ahora, en inspiración va a ser un poco más negativa. ¿Sí? Va a ser un poco más negativa y esta presión se da justamente por la función que tiene la caja torácica. Y esto se da ¿por qué? Porque existe una fuerza, ¿sí? Una fuerza que se opone a lo que van a generar los pulmones. Los pulmones fisiológicamente tienden a ir hacia el centro, hacia adentro, tienden al colapso. Fisiológicamente, ¿sí? Tienden a ir al colapso. Pero gracias a esta presión intratorácica que es negativa, lo que ocurre es que la caja torácica crea una fuerza de atracción. ¿En qué sentido? Que los pulmones van hacia adentro, pero la fuerza que ejerce la caja torácica es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque va hacia afuera. Y quiero recordarles que los pulmones están rodeados por lo que vendría a ser la pleura. ¿Sí? Está rodeado por la pleura, tenemos la pleura visceral y la pleura parietal. Son como dos láminas, son dos capas. En medio de estas dos capas tenemos el líquido pleural, ¿sí? Que sirve como lubricante para poder contener a estos pulmones que están expandiéndose y contrayéndose. Entonces, para que se pueda entender un poquito más, estas dos capas de pleura es como si fuesen dos láminas. ¿Alguna vez han tenido dos láminas que por ahí les cae agua, se juntan y es muy difícil de separarlas? ¿No? A veces cuando juntamos figuritas, ¿no? ¿Quién no ha juntado figuritas alguna vez? Se pegan y es muy difícil de separarlas. Y lo mismo ocurre entonces, la caja torácica jala hacia afuera, la pleura parietal va a ser jalada por esta caja torácica que va hacia afuera. Como está el líquido pleural en medio, entonces lo que hace es jalar a la pleura visceral hacia afuera. Y la pleura visceral, que es la que está en contacto con los pulmones, lo va a jalar hacia afuera, impidiendo el colapso. Entonces, uno de los mecanismos para evitar el colapso pulmonar es la presión intratorácica negativa, ¿no? Y aquí tenemos un comparativo. Una consulta. Sí. Usted dijo que la presión intratorácica tiene la inspiración y la expiración, que ambas son negativas, pero ¿cuál es la más negativa? La inspiración. La expiración. Inspiración.
presión atmosférica, ¿sí? Durante lo que vendría a ser esa presión a nivel de los alvéolos, en inspiración es negativa, es menor a 760. Y en expiración es mayor a 760, vamos a 761. En el caso de la presión intratorácica, sabemos que en ambos casos, tanto en inspiración como en expiración, va a ser negativa. Y podemos verlo aquí. En el caso de lo que vendría a ser la expiración, es de 754 milímetros de mercurio, mientras que en la expiración es de 756 milímetros de mercurio. En ambos casos es negativa, ambas están por debajo de 760. Pero en el caso de la inspiración es un poquito más negativa. Y eso se genera por la capacidad que tiene la caja torácica de expandirse, de ir hacia afuera, ¿sí? Y eso permite regular esta presión, presión intratorácica permite regular lo que debería ser la expansión y contracción del tórax a medida que va respirando el animal, ¿no? O la persona. Ahora, hay otra presión que es la presión transpulmonar. Esa presión transpulmonar es importante porque tiende a medir lo que vendría a ser el flujo, ¿sí? El flujo del aire a nivel de los pulmones. Y se da principalmente por la diferencia entre lo que vendría a ser la presión intraalveolar menos la presión intratorácica, ¿sí? Simplemente es esa diferencia que se va a hacer entre estos dos tipos de presiones y nos permite ver ese flujo de aire. Normalmente en medicina veterinaria no solemos utilizar mucho esta presión, sí las otras, pero en la presión transpulmonar se utiliza mucho más porque sí se llega a medir en seres humanos, ¿no? Pero es para que ustedes tengan ese conocimiento. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Muy bien. Vean aquí justamente lo que les estuve hablando, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos permite el pulmón colapso. Exacto. O sea, desde la presión intratorácica. La intratorácica. ¿Sí? Ven, aquí tenemos la pared del tórax, tenemos lo que vendría a ser las pleuras, visceral, parital, tenemos los pulmones, bueno, los alvéolos que sabemos que tienen el colapso, quieren ir hacia el centro. Entonces, esas fuerzas opuestas que se generan hacen que la caja torácica, es decir, la pared del tórax, genere una mayor fuerza, haciendo que pueda jalar a los alvéolos, a los pulmones, hacia afuera, evitando ese colapso. Cuando colapsa un pulmón, cuando colapsan los alvéolos, se vuelven como si fuesen unas pasitas, porque van hacia el centro. ¿Sí? Van hacia el centro y lo que se busca es evitar eso, porque fisiológicamente los pulmones tienden a ir hacia el centro. Pero si van hacia el centro y se mantienen allí en el centro, totalmente comprimidos, arrugados, entonces obviamente no va a haber un buen intercambio gaseoso. ¿Sí? Ahora, esta presión negativa intratorácica puede verse alterada, sí. ¿Sí? Puede verse alterada, por ejemplo, en pacientes que han sido atropellados. El atropello puede hacer que se pierda esta presión intratorácica negativa. ¿Por qué? Porque normalmente, y seguramente lo van a ver en algún momento, en pacientes atropellados a veces es muy común que haya una ruptura a nivel del diafragma. ¿Sí? Es como que se crea una abertura, se rompe, crea una abertura, ya no tenemos esa separación entre cavidad abdominal y cavidad torácica, se pierde esa negatividad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tienes una ruptura en el diafragma, todo el contenido o la mayor parte del contenido abdominal va a ir hacia la parte del tórax. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente intestinos vayan hacia la cavidad torácica, el estómago, el hígado, entre otros órganos, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos esta respiración en este tipo de pacientes? Muchas veces es muy difícil de ver una ruptura del diafragma porque es por dentro,
¿no? Pero ustedes van a aprender seguramente en semiología que la mayoría de animales tienen una respiración de tipo costo-abdominal, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando tenemos un paciente que está sufriendo una hernia diafragmática por un atropello? En ese caso vamos a ver que la respiración es más torácica que tóraco-abdominal. ¿Por qué? Porque todo el contenido ha ido hacia adelante, ¿no? Hacia adelante y hacia arriba. Entonces, otra forma de que nosotros podemos ver o detectar que hay una hernia diafragmática, por ejemplo, auscultando, ¿no? Auscultamos a nivel de los pulmones, que seguramente también eso lo van a aprender en semiología, y van a comenzar a escuchar borborismos. Y los borborismos son ruidos que se perciben a nivel de los intestinos y a nivel del estómago, cosa que no debería de ocurrir a nivel de la cavidad torácica, sino a nivel de la cavidad abdominal. Entonces, esa es otra forma de que ustedes pueden determinar de que hay una hernia diafragmática. ¿Cómo se soluciona esto? Cirugía, ¿no? Hay que hacer una laparotomía exploratoria y de esa manera colocar otra vez, regresar los órganos hacia el abdomen y suturar el diafragma, ¿no? Y que el animal permanezca en reposo lo más que pueda, porque si no, ustedes saben que esos puntos rápidamente pueden volver a abrirse, ¿no? A veces es un poco difícil en algunos pacientes que son hiperactivos, a veces es un poco complicado, pero bueno, hay que tratar de que se mantengan lo más tranquilitos posible. Ahora, la hernia diafragmática también, por ejemplo, a veces ocurre que hay cachorros que nacen con hernia diafragmática. Muchas veces el pronóstico para este tipo de pacientes es un poco complicado. Ustedes saben que hacer una cirugía, anestesiar a un cachorrito de horas o de apenas un día, 2 días, es un poco complicado, ¿no? Ahí o puede salir bien o no puede salir tan bien, ¿sí? Entonces ahí ver calidad de vida, sobre todo para el perrito, ¿no? O para el gatito. Muy bien, otra forma de perder esa presión intratorácica negativa, por ejemplo, cuando acuchillan a alguien, ¿no? A veces hemos visto en las noticias, ¿no? De que un vecino medio loquillo acuchilló a un perro, ¿no? Porque estaba ladrando mucho. Entonces, ahí también se pierde la presión intratorácica negativa, porque tengan en cuenta de que se está generando entrada de aire hacia la cavidad torácica, lo cual hace que inmediatamente los pulmones colapsen, ¿sí? Se genera lo que se conoce como un neumotórax. Aquí está. Primero, colapso. Van hacia el centro, como les dije, parece que fuesen unas pasitas, ¿no? Se arrugan, van hacia el centro. Esto es fisiológico, esto es lo que quieren hacer los pulmones, pero la caja torácica impide, ¿no? Impide que se genere ese colapso, ¿no? Porque mantiene esa presión negativa. Y también aquí podemos ver, ¿no? En el caso de que se ha generado un corte, ¿no? Por acuchillamiento y comienza a ingresar el aire del exterior generando un neumotórax, lo cual hace que se pierda esa presión intratorácica negativa, ¿no? Y lógicamente lleva al colapso. Sí, va a generar un colapso. Por eso rápidamente se tiene que tratar de intervenir a este tipo de pacientes. ¿Es porque la presión intratorácica aumenta más que la presión? Sí, exacto, se vuelve positiva, pierde esa negatividad. Sí. ¿Y hay casos en los que hay líquido como el tórax? ¿Cómo? Líquido libre en el tórax. Sí, podría haber lo que se llama pleuresía, y puede ser. Eso también puede llevar a la larga a que pierda esa negatividad. Por eso es importante que si hay líquidos a nivel de los pulmones, hay que tratar de extraerlo, ¿sí? Porque si en algún momento va a llegar a afectar esa presión. Ahora, otra forma de evitar el colapso pulmonar se da a nivel de los alvéolos, a través de la sustancia surfactante, ¿sí? Ojo, es surfactante. Lo repito porque en los exámenes a veces encuentro sulfactante, que no
surfactante. Entonces, tener cuidado con ello, porque si ustedes saben que si la palabra ya está mal escrita, ya se perdió todo el hilo de la explicación. ¿Sí? Entonces, es sustancia surfactante. En este caso, a nivel de los alvéolos, se genera lo que se conoce como la tensión superficial. ¿Qué era la tensión superficial? Por física. A ver, ¿han visto, por ejemplo? Sí. Luego las moléculas de agua, o sea, la superficie de las moléculas de agua con las moléculas de aire. Correcto. Es decir, es una fuerza de atracción que se genera entre las moléculas de agua cuando están en contacto con el aire. Entonces ahí venía mi ejemplo que les iba a dar. Y es que ustedes han visto que, por ejemplo, hay un charco de agua, cae una hojita y se queda flotando. Eso es tensión superficial. O ven, por ejemplo, que un bicho, un zancudo, está caminando en un charco de agua. Eso es tensión superficial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, la fuerza de atracción que existe entre las moléculas del agua y el aire. Entonces, los alvéolos, ¿sí? Como tenemos aquí, normalmente tienen una pequeña capa de agua, ¿sí? Que es lo que se conoce como la hipofase acuosa. En realidad la han graficado muy grande, ¿no? Porque en realidad es muy delgadita esa capa de agua, pero es lo suficientemente delgadita como para generar tensión superficial. ¿Por qué? Porque está en contacto con el aire que está llegando a los alvéolos. ¿Sí? Entonces genera tensión superficial. Y además tener en cuenta de que los alvéolos tienen esta forma redondeada, lo cual hace que sea mucho más fácil que tiendan al colapso, es decir, que tiendan a ir hacia el centro, por esa fuerza de atracción entre estas moléculas de agua. Pero para esto existe la sustancia surfactante. Sustancia surfactante que es sintetizada y liberada a través de los neumocitos tipo 2. Recordar que hay neumocitos tipo 1, por eso los neumocitos tipo 1 son, digamos que tienen una función más estructural. En este caso, los neumocitos tipo 2, que van a secretar a estas sustancias surfactantes, sí tienen una función fisiológica. ¿Por qué? Porque esta sustancia surfactante está formada por proteínas que se conocen como proteínas, que son de 3 tipos, A, B y C. Y además tiene fosfolípidos. ¿Sí? Tiene fosfolípidos. Así está compuesta la sustancia surfactante. Y aquí lo importante son los fosfolípidos. ¿Por qué? Porque los fosfolípidos van a comenzar a meterse entre las moléculas de agua. ¿Para qué? Para evitar esa fuerza de atracción. Entonces, lo que hace es romper la tensión superficial. Y este es otro mecanismo para evitar el colapso pulmonar. ¿Sí? Entonces, recapitulando, ¿cuáles son los mecanismos para evitar el colapso pulmonar? Presión intratorácica negativa y la sustancia surfactante. ¿Sí? Si es que a alguien le toca su producto sobre respiratorio, esto se lo van a preguntar sí o sí. ¿Cómo? Lo que hacen es comenzar a ubicarse entre las moléculas de agua. Entonces rompe esa fuerza de atracción entre ellas. Claro, o sea, la sustancia surfactante, ¿no? Con su componente que es el fosfolípido. Correcto. Muy bien. ¿Queda claro lo que hemos estado hablando hasta este momento? Sí. ¿Continuamos o quieren un receso? ¿No? Receso. Receso. Tomamos unos 10 a 15 minutitos y comenzamos. Pasando ya. Vamos a